Hola chicos de Logical, ¿cómo estás? Aquí está tu amigo Luis Trillo para llevarte a continuación el último capítulo de nomenclatura inorgánica, que en este caso vendría a ser la función sales. Una sal muy común para ti, cloruro de sodio. Bueno, no lo conoces como cloruro de sodio tal vez, pero por ahí cuando escuchas sal de cocina lo asocias directamente a ese polvito blanco que cuando lo pruebas genera esa sensación de sabor salado en tu paladar. ¿De acuerdo? Entonces hoy vas a ver que no es la única sal que está inmerso en tu día a día. De repente cuando comes el pan no te has percatado que ahí hay otra sal muy aparte del cloruro de sodio. Entonces, ven, súbete conmigo al bus de la química, que hoy vamos a hablar sobre función sales. Bien muchachos, vamos a cerrar la parte de nomenclatura, este capítulo de nomenclatura, evaluando las funciones sales. Pero para poder hablar de la función sales, primero necesitamos de una herramienta que nos va a ayudar bastante y que deriva de la función previa que hemos desarrollado, que son los ácidos. Vamos a hablar de la formación de los aniones. Yo no puedo formar una sal si todavía no he armado previamente su respectivo anión. Entonces vamos a conocer cómo armamos su anión y a partir de ello evaluaremos cómo armar la estructura de una sal. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que tener en cuenta para formar un anión es que estos se obtienen al eliminar los átomos de hidrógeno de los ácidos que hemos armado. Nosotros ya sabemos armar ácidos, entonces lo único que vamos a hacer es eliminar sus átomos de hidrógeno, tal que por cada hidrógeno eliminado se generará carga negativa. Si el átomo de hidrógeno es eliminado, eso debe ser generado en carga negativa. Por ejemplo, miramos aquí, te he puesto acá 3 ácidos oxácidos, puede ser también con hidrácido, y lo que vamos a hacer en cada ácido es eliminar sus hidrógenos. Entonces, en el primer caso, el ácido nítrico, como tiene un hidrógeno, lo que voy a hacer es eliminar su hidrógeno. Al eliminar su hidrógeno, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la formación del anión con carga -1. ¿Por qué -1? Porque simplemente como he eliminado un hidrógeno, la carga debe ser negativa. Por cada hidrógeno eliminado, una carga negativa. Análogamente lo hacemos con el ácido carbónico. Como él tiene 2 hidrógenos, eliminamos estos 2 hidrógenos y simplemente a lo que me queda, que sería el CO3, le colocaremos la carga binegativa. Esto es carga -2. ¿De acuerdo? Este -2 simboliza que se han eliminado 2 hidrógenos. Por último, en el ácido fosfórico, igual, le quitaré sus 3 hidrógenos y de esa manera a lo que me queda, que sería el PO4, le colocaría carga trinegativa. En este caso, que equivale a los 3 hidrógenos que hemos eliminado. Entonces, por cada hidrógeno eliminado, colocaremos carga negativa y de esa manera formaremos los aniones. Lo mismo puedes hacerlo con ácidos hidrácidos. Ahora, ¿cuál es el detalle? Pues, obviamente, como él deriva de los ácidos, pero no es igual que un ácido, en parte su nomenclatura va a cambiar un poquito. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es la terminación original del ácido y esta cómo se va a ver afectado cuando se forme el anión. De tal manera que todo ácido que termine en oso, que puede ser hipooso u oso, va a hacer que el anión termine en ito. Todo ácido que termine en ico, que puede ser ico o perico, el anión terminará en ato. Y todo ácido que termine en hídrico hará que el anión termine en uro. Si el ácido termina en oso, el anión acaba en ito. Si el ácido acaba en ico, el anión termina en ato. Una forma de acordarte
Oso bonito, pico de pato. Oso rarito, qué rico pato. ¿De acuerdo? Como tú quieras recordarlo. Oso bonito, pico de pato. O oso rarito, qué rico pato. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, tú ves cómo el ácido genera su respectiva terminación para su anión. Ahora, ¿qué es lo que nosotros generalmente hacemos? Partimos del anión para poder con el ácido correspondiente armar su ácido, eliminar sus hidrógenos y de esa manera obtener la fórmula del anión. Esto es, cuando yo veo un anión terminado en ito, armo un ácido terminado en oso. Cuando yo veo un anión terminado en ato, armo un ácido terminado en ico. Y cuando yo veo un anión terminado en uro, armo un ácido terminado en hídrico. No te olvides, oso bonito, pico de pato. Veamos ahora los ejemplos. Vamos con el primer ejemplo entonces. Ion hipoclorito. Entonces, como yo te dije, todo ion proviene de su respectivo ácido. Entonces, lo primero que vas a hacer es reconocer que todo ion proviene de un ácido. Ahora, como el ion termina en ito, el ácido debe terminar en oso. Oso bonito, pico de pato. Como acá dice ito, el ácido debió terminar en oso. Y el ácido que yo debo buscar primero es el ácido hipocloroso. Y el ácido ya lo hemos aprendido a resolver en el video anterior. Si no te acuerdas, revisa mi video anterior. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta acá? Que como se trata del cloro, grupo 7A, estados de oxidación, al ser un grupo impar, más 1, más 3, más 5, más 7. De tal manera que para 4 estados de oxidación, ¿qué tienes que recordar? Hipooso para el primero, oso para el segundo, ico para el tercero, perico para el cuarto. Como acá tenemos hipooso, sería más 1. Y de esa manera armamos el ácido. Recuerda que para armar un ácido oxácido dijimos, primero hacemos el respectivo anhidrido. Elemento 2, oxígeno estado. Ya tengo al anhidrido hipocloroso, al cual le agregamos agüita para formar su respectivo ácido. A la hora de operar tenemos hidrógeno 2, cloro 2, oxígeno 1 de cada uno, sería 2. Y como son pares, simplificamos y tendríamos el H-clorooxígeno, que vendría a ser el ácido hipocloroso. Como quieres el ion hipoclorito, que es lo que te dije, profe, eliminamos su hidrógeno de tal manera que ahora ese hidrógeno se convierte en carga negativa. Por lo tanto, esta expresión que ves aquí representa al ion hipoclorito. Entonces, el hipoclorito se obtiene cuando al ácido hipocloroso le he eliminado su hidrógeno. ¿Y cómo obtengo el ácido hipocloroso? Ya lo hemos desarrollado cuando hemos trabajado función ácidos, anhidrido más agua. ¿Te diste cuenta? Fácil, cachimbo, con eso ingresas. Ion sulfito. Igual, si voy a hablar del ion sulfito, profe, todo ion proviene de un ácido. En este caso, si el ion acaba en ito, oso bonito, pico de pato. Profe, viene de oso. Entonces sería ácido sulfuroso. Ácido sulfuroso. Azufres del grupo 6A, un grupo par, estados de oxidación, más 2, más 4, más 6. De tal manera que si tengo 3 estados, regla para 3. Hipooso, oso, ico. Como acá tengo oso, oso sería más 4. De esa manera armamos el anhidrido y luego le agregamos agua. Armando el anhidrido sería elemento 2, oxígeno estado, que sería 4.
Al ser ambos pares, te dije, simplifica y tengo el anhidrido sulfuroso, LSO2, al cual le agrego agua y sumando y ordenando tendría el ácido sulfuroso, que sería hidrógeno 2, azufre, oxígeno, 2 del anhidrido y 1 del agua, sería 3. Y ya tengo al ácido sulfuroso. Como quiero el ion sulfito, profe, usted me dijo, elimino los hidrógenos, de tal manera que lo que me quedaría sería el SO3 a la menos 2, donde ese menos 2 representa la cantidad de hidrógenos eliminados del ácido. Y ya está. Tengo el respectivo oxoanión, en este caso el ion sulfito. Simplemente le quito los hidrógenos y le coloco carga negativa. Ahora, ion borato, igual. Profe, todo ion, ya me gusta esta parte, profe, todo ion proviene de un ácido. No te olvides, todo ion proviene de un ácido. Ahora, como el ion acaba en ato, el ácido termina en ico. Oso bonito, pico de pato. Profe, si acá termina en ato, el ácido acaba en ico. Ácido bórico. Listo. Recordamos que el boro, al ser del grupo 3A, solo tiene un único estado que sería +3. Por lo tanto, el hecho de que termine en ico, automáticamente lo asocio con el +3. ¿Qué hacemos? Armamos el anhidrido, elemento 2, oxígeno estado. Tengo el anhidrido bórico, al cual le agrego agua. Pero lo que tienes que recordar, cachimbo, es que acá cuando se forma el ácido bórico, al igual que el fósforo y el arsénico, el boro reacciona con 3 unidades de agua. No te olvides, a la hora de ordenar, tenemos H6, de acuerdo, cachimbo, boro 2 y oxígeno, 3 del primero y 3 del segundo, oxígeno 6. Como todos tienen mitad, la fórmula del ácido bórico sería H3, boro, oxígeno 3. Y acá tengo el ácido bórico. Profe, como tengo que hallar al ion borato, le quito los 3 hidrógenos y esos 3 hidrógenos se convierten en carga negativa. Por lo tanto, el ion borato sería boro, oxígeno 3 elevado a la -3, porque son 3 hidrógenos los que se han eliminado. Entonces, de esa manera obtengo el anión, eliminando los hidrógenos de su respectivo ácido. Profe, ¿y si fuera un ácido hidrácido igual? Profe, ion bromuro, igualito, todo ion proviene de un ácido. Si el ion termina en uro, el ácido terminará en hídrico, como te lo comenté. Oso bonito, pico de pato, y si el ácido termina en hídrico, el ion debe terminar en uro. Como el ácido es hidrácido, por la terminación hídrico, recuerda que jugábamos al octeto, donde evaluábamos su X. Si es del grupo 7, su X vale 1. Por lo tanto, ¿cómo armábamos el ácido? Agarrábamos al elemento hidrógeno, lo juntábamos con el elemento en cuestión, que es el bromo, y entre ellos colocábamos el X, que viene a ser el valor de 1. Y por ser un ácido, le colocábamos en estado acuoso. Profe, esto viene a ser el ácido bromídrico. Como yo necesito al ion bromuro, profe, le quito el hidrógeno y simplemente me quedaría bromo a la -1. Y de esa manera tengo al ion bromuro. Entonces, como puedes apreciar,
No importa si el ácido es oxácido o hidrácido, armamos al ácido, le quito los hidrógenos y podemos generar el ion respectivo. No te olvides, armas el ácido, eliminas los hidrógenos y generas la carga negativa. ¿Cuál es el detalle, cachimbo? Que no siempre se van a eliminar todos los hidrógenos. Hay momentos en los cuales, dependiendo del nombre, vamos a hacer solo una eliminación parcial, tal como tenemos en esta observación. La observación dice que cuando la eliminación de hidrógenos no es total, lo que vamos a generar son los llamados iones ácidos. Un ion ácido es aquel que a la hora de formar el ion eliminamos parcialmente los hidrógenos, de tal manera que a la hora de nombrar lo que vamos a hacer es nombrar al ion tradicional. El ion tradicional viene a ser suponiendo que hemos eliminado todo. El ion tradicional es suponiendo que hemos eliminado todo: hipoclorito, sulfito, borato, carbonato, fosfato, en fin, suponiendo que hemos eliminado todo, el ion tradicional, pero va a ir acompañado de un prefijo que indica la cantidad de hidrógenos que quedan en la fórmula. Este prefijo va en función a cuántos hidrógenos quedan. Si queda 1, bueno, no se menciona, se sobreentiende. Si quedan 2, di. Si quedan 3, tri. Y acompañado de la palabra ácido. Entonces tenemos el nombre tradicional seguido del prefijo que me indica la cantidad de hidrógenos que quedan, acompañado de la palabra ácido. Un ejemplo clásico, el fosfato diácido. Entonces, como puedes apreciar aquí en el fosfato diácido, el fosfato haría el papel de ion tradicional, de tal manera que si él es el ion tradicional, todo ion proviene de un ácido, y como este ion acaba en ato, el ácido debe acabar en ico, ácido fosfórico, donde, hablando del fósforo, recuerda que es del grupo 5A, y si es del grupo 5, toma estados impares, que serían más 1, más 3 y más 5, tal que regla para 3 estados sería hipo-oso, oso-ico. Como dice ico, la terminación sería más 5. Y armamos el ácido como tú lo sabes hacer. Profe, elemento 2, oxígeno, estado. De tal manera que al agregarle agua se formará el ácido oxácido. Pero al igual que el boro que te comenté hace ratito, recuerda que el fósforo también trabaja con 3 aguas. De tal manera que a la hora de ordenar y sumar, ¿qué es lo que te quedaría? H6, tendrías H6, fósforo 2, oxígeno 5 del primero y 3 del segundo, 8. Y como son pares, simplifico y tengo al H3, PO4. Y en ese momento tengo al ácido fosfórico. Profe, debe formar el fosfato, quítele las H's. Claro, pero en este caso, eso sería si solo dijera fosfato. En este caso dice diácido. Y este prefijo di, lo que nos va a indicar es la cantidad de hidrógenos que van a quedar. Profe, eso quiere decir que al decir fosfato diácido deben quedar 2 hidrógenos. Deben verse en la fórmula final 2 hidrógenos. Si eso es verdad, en el ácido fosfórico que tiene 3, como deben quedar 2, solamente se debe eliminar un hidrógeno. Un hidrógeno es el que debe irse, de tal manera que la fórmula quedaría H2, ahí están los 2 hidrógenos que deben quedar, PO4, y como le has quitado solamente un hidrógeno,
a la menos 1, porque por cada hidrógeno que tú elimines, generas carga negativa. Y de esa manera tienes el fosfato diácido. Como te repito, el nombre tradicional es para que tú puedas armar el ácido. Una vez que has armado el ácido, el prefijo que acompaña al término ácido es para indicarte cuántos hidrógenos quedan. Tengan mucho cuidado, chicos, que vayan a pensar qué es lo que tienen que eliminar. No, es lo que deben dejar. Por lo tanto, eliminan el complemento y eso se convierte en carga negativa. Para cerrar esta parte y ya tener nuestros aniones listos, hay una observación final en esta parte. Hay que tener en cuenta que cuando ustedes quitan la cantidad de hidrógenos, en algunos casos, esa cantidad de hidrógenos que tú quitas, y obviamente la que te queda, va a ser la mitad del total. Acá, por ejemplo, quedaban 2 hidrógenos de los 3 que había. Profe, no era la mitad. Pero ¿qué pasa si lo que queda es exactamente la mitad? Por ende, has eliminado la mitad. Entonces, en ese momento, usamos el prefijo bi, acompañado del ion tradicional. Bi indicará que debe quedar la mitad de hidrógenos del ácido formado con el ion tradicional. Ejemplo tradicional, el ion bicarbonato. Habrás escuchado del bicarbonato cuando hablamos de polvo de hornear, ¿sí o no? Bicarbonato de sodio, que luego veremos cuál es su fórmula correspondiente. Miramos por aquí. Entonces, profe, el prefijo bi me va a señalar que debe quedar, ¿qué cosa? Debe quedar la mitad de hidrógenos. Profe, esto me indica que debe queda la mitad de hidrógenos. Previo análisis de ¿qué? Previo análisis de el término carbonato. Profe, el carbonato proviene de un ácido, porque todo ion proviene de un ácido. Como el ion acaba en ato, entonces, profe, el ácido acaba en ico. Yo necesito al ácido carbónico, grupo del carbono, grupo 4A de la tabla periódica. Por lo tanto, tomo los estados pares, más 2 y más 4. De tal manera que, como tengo 2 estados, oso para el primero, ico para el segundo. Como acá tenemos ico, sería más 4. Y para el ácido oxácido, armamos su anión. Empezamos primero con el anhidrido. Profe, elemento 2, oxígeno estado. Como es 4, simplificamos y tendría el CO2. Ya tengo al anhidrido, al cual le agrego agua. El carbono no es ningún caso especial. Agregamos una unidad de agua, operamos y tendríamos H2, carbono, oxígeno 3. Con lo cual puedes apreciar que él viene a ser el ácido carbónico. Ahora sí, como ya tengo el ácido, profe, debe quedarme la mitad de hidrógenos, pues usted ha utilizado el prefijo bi. Entonces, si debe quedar la mitad de hidrógenos, de los 2 que tiene, se debe ir un hidrógeno. Se debe ir 1 y debe quedar 1, porque lo que queda es la mitad y por ende se va la mitad. Por lo tanto, la fórmula final tendríamos hidrógeno, carbono, oxígeno 3 a la menos 1. Y él vendría a ser el bicarbonato. Entonces, como puedes darte cuenta, yo formo los aniones, en este caso, a partir de sus respectivos ácidos, eliminando el total de hidrógenos, por lo general, eliminando el total de hidrógenos y en algunas situaciones eliminando parte de ellos, siempre señalando en el nombre la cantidad de hidrógenos que deben quedar. No te olvides, lo que debe quedar.
Con ello ya podemos pasar a armar nuestras sales y diferenciarlas entre las sales que provienen de ácidos oxácidos, en este caso con sus respectivos iones, y las sales que provienen de ácidos hidrácidos. Así que ahora analicemos el comportamiento y formación de las sales. Como ya conocemos la formación de los aniones, herramienta indispensable para formación de las sales, ahora sí vamos a formar nuestra última función, que son las sales. Para lo cual vamos a mencionar lo siguiente, que una sal se obtiene de la reacción química entre un hidróxido y un ácido. La reacción entre un hidróxido y un ácido va a permitir la formación de una sal acompañado de agua en este caso. De acuerdo a esta reacción en la cual el hidróxido y el ácido reaccionan, se le denomina reacción de neutralización. Debes recordar que cuando hablamos de ácidos y de hidróxidos, te dije que se neutralizaban mutuamente, anulaban sus propiedades. Si no, revisen los videos anteriores a este. Entonces, la reacción de neutralización nos permite establecer de que el hidróxido y el ácido anulan sus propiedades formando la sal y el agua correspondiente. Entonces, de esta manera obtenemos la sal. Ahora, lo que tú tienes que observar es que como tengo dos tipos de ácidos, también tengo la opción de que salgan dos tipos de sales. Si el ácido a utilizar es un ácido oxácido, la sal a obtener sería una sal oxisal. Y si el ácido a utilizar es un ácido hidrácido, la sal a obtener es una sal aloidea. Ácido oxácido va a generar una sal oxisal, ácido hidrácido va a generar una sal aloidea. No te olvides de ello, futuro cachimbo. Ahora, de forma práctica, ¿cómo vamos a armar la sal? Hemos aprendido a armar un anión. Eso nos va a servir en esta parte de acá. Muchachos, chicas, chicos, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tomar el metal que nos mencionen en el nombre de la sal, y ese metal va a tener un estado de oxidación, de tal manera que lo juntaré con el respectivo ion que obtengo del ácido, el cual tiene una carga. Recuerda que la carga se obtenía al eliminar los hidrógenos del ácido. Entonces, tengo al metal con su estado de oxidación y tengo al ion con la carga correspondiente de los hidrógenos eliminados. Se cruzan estos valores y el resultado de ese cruce de las cargas va a obtener la fórmula de la sal. Simplemente hay que cruzar los valores enteros de las cargas de tal manera que el resultado final de ese cruce me estará dando la fórmula de la sal. Como ves, este es el pasito final para obtener la sal, pero no puedes hacer nada de ello si antes no has obtenido al ion. Entonces lo importante era obtener al ion a partir de los ácidos, tal como te enseñé hace unos minutos. Ahora bien, lo que yo voy a observar aquí luego del cruce es que si estas cantidades, que son la carga del metal y la carga del ion, son valores pares, se puede simplificar. Eso tienes que tener en cuenta para dar como respuesta el nombre de la sal. Ahora, la sal siempre se le va a reconocer cuando yo visualice su nombre por dos palabras importantes. La primera palabra representará el ion y la segunda palabra representará el metal. De tal manera que cuando yo visualice el nombre, puedo identificar al ion y decir, como hemos dicho hace unos minutos, que todo ion proviene de un ácido, y de esa manera construimos al ion y por último lo juntaremos con el metal. Entonces, para ver la formación de estas sales, sígueme a continuación. Vamos a trabajar 6 sales, de las cuales algunas tienen un carácter muy importante. Por ejemplo, empezaremos con la primera, que es el bromato de potasio. Lo importante
que tiene el bromato de potasio es que esta sal es muy usada para la preparación de panes, de panetones. En otras palabras, lo aplican en la industria del pan, en la industria panificadora. Es más, ¿por qué lo hacen? Justamente para compensar el uso de levadura. Tú debes recordar muy bien que la levadura lo que permite al pan, al panetón, etcétera, es aumentar su volumen, hacerlo esponjosito y agradable, obviamente, al sabor de nosotros, al sabor de las personas. Sin embargo, el bromato de potasio reemplaza a la levadura en parte, ¿de acuerdo? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ganar volumen en el pan, pero un volumen hueco, un volumen con un vacío. No sé si tú te has percatado, cuando cortas el pan a veces está cascarón en el interior. Eso es porque en vez de tener levadura le han echado bromato de potasio. Un secretito para que tú puedas ver si el pan tiene bromato o no es: haz lo siguiente, corta el pan y si ves que la miga del pan se ve como si fuera telaraña, esto es, como si fuera una red, una mallita así, como una telaraña, quiere decir que ese pan contiene bromato de potasio. Y te apuesto que pasada unas 3-4 horas, ese pan se va a comenzar a endurecer, a comparación de otros panes que siguen esponjosos a pesar que estuvo desde la mañana hasta la noche en la casa. Entonces, el bromato de potasio, una sal que trata de sustituir la presencia de la levadura con la finalidad de ¿qué? Gastar menos, ¿no? Gasto menos, pero genero una ganancia similar a la que estuviera utilizando con la levadura. Además, el bromato de potasio es cancerígeno. Ten mucho cuidado por esa razón. Por eso es que hay panetones baratos, pues por ahí, ¿no? Esos panetones de 8 soles, 9 soles, a comparación de otros que está por el rango de los 20 soles, es porque esos panetones, cuando tú los cortas, pareciera que se deshace y tú ves en el interior, parece un montón de telarañas. Ese es el que tiene bromato de potasio. Entonces, vamos a ver cuál es la fórmula que tiene esta sustancia. Como dice por acá, bromato de potasio, tenemos dos palabras importantes. Bromato representaría al ion y potasio representaría al metal. Entonces, profe, esa es una cualidad que me acaba de mencionar con respecto a la sal. Tenemos la primera palabra importante al ion, la segunda palabra importante al metal. Ahora, ¿qué es lo que recordamos? Que todo ion proviene de un ácido y empezamos con la construcción de tal manera que como el ion termina en ato, el ácido debe acabar en ico. Oso bonito, pico de pato. Entonces, si el ion acaba en ato, el ácido termina en ico. Nombre: ácido brómico. Ahora, como sabemos que el bromo es del grupo 7A, entonces tomamos los estados de oxidación impares: +1, +3, +5, +7, de tal manera que, como tengo 4 estados de oxidación, regla para 4: hipooso, oso, ico, perico. Como esta expresión menciona por acá ico, ico sería +5 y armamos el ácido correspondiente, que sería elemento 2, oxígeno estado, armando primero su anhidrido. A este le agrego agua de tal manera que formamos el ácido correspondiente. Profe, ¿qué puedo visualizar aquí? A ver si me apoyas. Hidrógeno 2, bromo 2, 5 y 1, 6. Estaríamos quedando así: hidrógeno 2, bromo 2, oxígeno 6. Y como son pares, simplificamos y formamos el ácido brómico. H bromo,
oxígeno 3. Listo, cachimbo. Tienes el ácido brómico. Como quiero el ion bromato, que te dije hace unos minutos, le quitas los hidrógenos y esos hidrógenos pasan a ser carga negativa. De esta manera tendría el bromato construido. Bromo, oxígeno 3, carga menos 1. ¿De acuerdo? Ya tengo al ion bromato. Ahora bien, este ion bromato lo voy a unir con el potasio. ¿De qué manera me dijo, profesor? El metal va primero y el ion va después. Entonces, potasio, que tienes que recordar que el potasio es del grupo 1A, estado de oxidación más 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Simplemente potasio más 1 y el ion bromato, tomando como referencia todo el cuerpo, bromo, oxígeno 3, con carga menos 1, porque ese negativo lo podemos representar como menos 1, equivale a un hidrógeno eliminado. ¿Qué es lo que te dije? Simplemente cruzamos los valores y al cruzar los valores tengo el resultado de la sal. Obviamente, como es 1, el 1 hace que los paréntesis desaparezcan. Recuerda que te lo comenté cuando hablamos de hidróxidos. Si el paréntesis está acompañado de 1, el 1 desaparece y tenemos acá la fórmula del bromato de potasio. De esa manera construimos la sal, muchachos. Como te puedes dar cuenta, prácticamente el desarrollo de la sal parte en base a la formulación del anión. Entonces, formulamos el anión y con ello tenemos terminado, bajo la unión del metal, la sal respectiva. ¿Ok? Tenemos una segunda, sulfato ferroso. Sulfato ferroso, también una sal por ahí que de repente no le tomamos mucha importancia, pero las señoritas a veces, claro que sí, sobre todo las mujeres que están en proceso de embarazo. ¿Por qué razón? Porque una característica a veces de las señoritas es que tienen su bajo nivel de hemoglobina, bajo nivel de hierro. Recuerda que a veces las señoritas descuidan el hecho de que, ay, no me gusta comer el hígado, ay, no me gusta comer de repente la espinaca, comer el brócoli, y por ahí nuestros niveles de hierro comienzan a reducirse. Entonces, cuando uno empieza a gestar, por ahí el médico dice, no, señorita, usted por el embarazo que va a realizar, tiene que tener sus niveles de hierro estándar. Por lo tanto, a consumir sulfato ferroso. Eso es justamente para contrarrestar los bajos niveles de hierro que puedes presentar en tu sangre. ¿De acuerdo? Entonces, el sulfato ferroso, otra sal que vamos a trabajar en estos momentos. Muy bien, la primera palabra sulfato equivale al ion y ferroso ya hemos dicho que representa al metal. De tal manera que como el ion termina en ato, el ácido debe terminar en ico. Sabiendo que todo ion proviene de un ácido, tendremos por aquí al ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. No te olvides, oso bonito, pico de pato. Profe, azufre, grupo 6, estados pares sería más 2, más 4, más 6. Regla para 3 sería hipooso para el primero, oso para el segundo, ico para el tercero. Como esta expresión termina en ico, sería más 6 y armamos nuestro anhidrido para luego formar el ácido. Sería elemento 2, oxígeno, estado. Profe, como son pares, simplifico, me queda el SO3, al cual le agrego agua, y con eso anhidrido más agua, ácido oxácido. En este caso sería H2, azufre, oxígeno,
3 y 1, 4. Tengo el ácido sulfúrico. Profe, como quiero el ion sulfato, elimino los hidrógenos. ¿Y qué tendríamos por aquí? Tendríamos el SO4 a la menos 2. Y de esa manera ya tengo el ion sulfato. Entonces, profe, una vez que he armado al ion, lo junto con el metal. El detalle es que el metal, al ser el hierro, tienes que recordar que el hierro tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 3. De tal manera que oso para el primero, ico para el segundo. Como acá tienes oso, sería más 2. Y empezamos a juntar. Entonces tendríamos hierro más 2 con el sulfato, que sería el SO4, todo con carga, menos 2. ¿Qué es lo que hacemos? Te dije cachimbo, cruzamos los valores y a la hora de cruzar tendríamos hierro 2, SO4 2. Y acá justamente se da la propiedad que te dije. Como al cruzar los valores que se han utilizado son pares, ¿qué hacemos? Simplificamos. De tal manera que a la hora de simplificar, uno por aquí, uno por aquí. Y ese uno va a hacer que el paréntesis desaparezca. Por lo tanto, la fórmula final sería hierro, azufre, oxígeno 4. Y esta sería la fórmula del sulfato ferroso. De esa manera conoces esa sal que muchas veces tomas en forma de cápsulas, en forma de pastillas, para poder nivelar tus niveles, valga la redundancia, de hierro en el organismo. No te olvides, cuidado con la anemia, hay que ingerir hierro, por lo tanto, para no llegar a consumir sulfato ferroso. Vamos con otra sal, que es el bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio, comúnmente llamado polvo de hornear, una sal que muchas veces lo usamos en la repostería, ¿no? En la repostería usamos el polvo de hornear. Y otra forma de ver bicarbonato de sodio, por ejemplo, es por ahí en la sal de Andrews. Tú agarras el bicarbonato de sodio, modo sal de Andrews, lo echas en un vasito, le echas unas gotitas de limón y vas a ver cómo automáticamente se va a generar una efervescencia. Ayuda justamente para desintoxicar el organismo. Puedes tomarlo con agüita fría, algunos de repente un poquito tibia, medio vasito, una cucharita de bicarbonato, tu limoncito, y vas a ver cómo te vas a ir recargando de energía día con día, ¿no? Una vez en la mañana, una vez por la noche. Entonces, el bicarbonato de sodio, otra sal que vamos a utilizar en estos momentos aquí. Muy bien, profe, la primera palabra representa el ion, la segunda palabra representa el metal. Entonces, como él representa el ion, ¿tú qué tienes que recordar con respecto a este ion? Profe, hace ratito lo hemos analizado. Este ion tiene el prefijo bi. Y si tiene el prefijo bi, recuerda que señalaba que debía quedar la mitad de los hidrógenos que tenía el ácido original. Entonces, profe, lo primero es que como el ion termina en ato, el ácido correspondiente debe terminar en ico. Tenemos que armar al ácido carbónico. Ácido carbónico. De tal manera que carbono grupo 4, estados de oxidación, más 2 y más 4. Profe, oso para el primero, ico para el segundo. Como el ácido termina en ico, sería más 4. Profe, armamos su respectivo anhidrido, que sería elemento 2, oxígeno, estado. Profe, como son pares, simplificamos. Tengo el CO2, anhidrido carbónico. Le agrego agua y al ordenar, ¿qué obtenemos? Hidrógeno 2
carbono, oxígeno 3. Profesor, ácido carbónico. Ya tengo el ácido carbónico, pero el prefijo bi, recuerda qué significaba. Que queda la mitad. Que queda la mitad de los hidrógenos. Queda la mitad de los hidrógenos. Por lo tanto, como acá hay 2 hidrógenos, debe quedarte 1. Por lo tanto, la fórmula del ion sería HCO3 a la menos 1. Ya tengo al bicarbonato. Ahora este bicarbonato lo junto con el sodio. Y a la hora de juntarlo con el sodio, sodio grupo 1A, estado de oxidación más 1. Por lo tanto, tomaría el sodio con su estado de oxidación más 1 y el bicarbonato todo con carga menos 1. A la hora de cruzar, el 1 viene para acá, el otro 1 por acá, y los unos que hacen al paréntesis lo desaparecen. Por lo tanto, la fórmula de la sal sería la que estoy escribiendo a continuación. Y esta viene a ser la fórmula del bicarbonato de sodio, o comúnmente conocido como polvo de hornear. Entonces, como puedes ver aquí, profe, simplemente para armar la sal, primero tengo que tener al ion y luego juntarlo con el metal. Vamos por aquí, vamos con el fosfato diácido de potasio. Nuevamente tenemos acá el nombre de un ion. En este caso, este es un ion parcial. ¿Te acuerdas lo que te comenté? El fosfato diácido. Él viene a ser el ion y potasio viene a ser, en este caso, el metal. De tal manera que debe recordar que todo ion proviene de un ácido. En este caso, recuerda que el término diácido, el término di, era para señalarnos que deberían de quedar al finalizar el proceso 2 hidrógenos en la estructura. Por lo tanto, lo primero que vamos a desarrollar es, como el ion acaba en ato, el ácido debe acabar en ico. Y tenemos por aquí el ácido fosfórico. Profe, el ácido fosfórico tiene al elemento fósforo, que es del grupo 5, estado de oxidación, más 1, más 3, más 5. Regla para 3 estados, ¿qué es lo que manifestarías? Hipooso, oso, ico. Como tenemos la terminación ico, sería más 5. Y de esta manera armamos primero al anhidrido. Recuerda, armamos el anhidrido, elemento 2, oxígeno estado. Y a este anhidrido le agrego el agua. Recuerda que como se trata del fósforo, la cantidad de aguas a trabajar serían 3. Una vez que tengo ello, sacamos el ácido fosfórico, que tendríamos H6, fósforo 2, oxígeno 8. De tal manera que como son pares, los simplificamos y hola, acá tienes al ácido fosfórico, H3PO4. ¿Cuál es el detalle con él? Que como yo quiero el fosfato diácido, no te olvides que el di, ¿qué significa? Que deben quedar 2 hidrógenos. Por lo tanto, si deben quedar 2 hidrógenos en la expresión, acá solamente eliminamos a 1, de tal manera que la fórmula del fosfato diácido quedaría como H2PO4 elevado a la menos 1. Con eso tenemos el fosfato diácido. Una vez que tengo a ese fosfato diácido, lo junto con el potasio. El potasio grupo 1A, estado de oxidación más 1. Por lo tanto, al juntar el metal con el ion, me quedaría lo siguiente: potasio más 1
y el fosfato diácido a la menos 1. Como ambos son la unidad, a la hora de cruzar, recuerda que el paréntesis va a desaparecer. Por lo tanto, la fórmula final sería la que estoy escribiendo a continuación. Esta sería la fórmula del fosfato diácido de potasio. Como puedes darte cuenta, era fosfato diácido, por lo tanto debían de quedar 2 hidrógenos. Muy bien, juguemos por aquí otra sal llamada permanganato áurico. Recordemos comportamiento del manganeso. Profe, permanganato viene a ser un ion y áurico viene a representarnos al metal. De tal manera que, como el ion termina en ato, su ácido correspondiente debe terminar en ico. El nombre sería ácido permangánico. Ácido permangánico. Y acá tienes que recordar lo que vimos en el tema de óxidos, cuando te comenté que el manganeso tenía la opción de ser metal o no metal. Si era metal, tomaba estados de oxidación más 2 más 3, y si se comportaba como no metal, más 4 más 6 más 7. Entonces, en este caso, como se trata de un ácido y los ácidos oxácidos derivan de un óxido ácido, un anhidrido, entonces recuerda que debemos tomar aquí al manganeso con estados más 4, más 6 y más 7. Y es más, te dije que para el manganeso era el único caso que lecturábamos de reversa. Esto es, acá tengo perico, acá tengo ico y acá tengo oso, porque el perico indica el máximo valor. Por lo tanto, como acá tengo per ico, sería más 7. No te olvides, no es hipo-oso, oso-ico, sino es perico, ico, oso. En este caso, perico más 7, y armamos el anhidrido, que sería manganeso 2, oxígeno estado, que sería 7. Le agregamos agua y a la hora de sumar, tendríamos hidrógeno 2, manganeso 2, oxígeno 7 y 1, 8. Como son pares, simplificamos y tendríamos HMnO4. Y acá tienes el ácido permangánico. Como yo necesito al ion permanganato, eliminamos los hidrógenos. ¿Y qué es lo que me quedaría? Simplemente el manganeso oxígeno 4 a la menos 1. Y acá tienes al ion permanganato. Profe, lo debo juntar con el oro. Si dice áurico, viene del oro, que tiene estados de oxidación más 1 y más 3. ¿Qué tienes que recordar? Como hay dos estados, oso para el primero, ico para el segundo. Por lo tanto, el oro actúa con el valor de 3. Al formar la sal, tendría oro más 3 y permanganato elevado acá con carga menos 1. Cruzamos las cargas, recuerda, cruza las cargas, y a la hora de cruzar tendrías lo siguiente: oro 1, que se sobreentiende, y el permanganato aparecería con un valor de 3. Y como no es un número par, no se puede simplificar. Y esa sería la fórmula del permanganato áurico. No te olvides que si hablamos de permanganato, el manganeso actúa como no metal y lo lecturas al revés: perico, ico, oso. ¿De acuerdo? Si así hacemos en sales oxisales, porque proviene de ácidos oxácidos, entonces en sales aloideas, que provienen de ácidos hilácidos, también haremos lo mismo. Por ejemplo, sulfuro de zinc. Tenemos dos palabras, sulfuro y zinc. Sulfuro
representa al ion y zinc representa al metal, de tal manera que todo ion proviene de un ácido. Y en este caso, profe, como el ion termina en uro, tienes que recordar de que el ácido termina en hídrico, por lo tanto armaría al ácido sulfídrico. ¿Qué tengo que recordar? Que cada vez que usaba la terminación hídrico era un ácido hidrácido, donde buscábamos el octeto. Si el azufre es del grupo 6, para el octeto te faltaba 2, y de esa manera armamos el ácido. Coloco al hidrógeno, coloco al azufre y en medio de ellos el X para completar el octeto, obviamente en solución acuosa. Acá tienes al ácido sulfídrico. Luego, ¿qué hacemos? Como lo quiero como ion, elimino los hidrógenos. La fórmula del ion sería, luego de quitar los hidrógenos, azufre a la menos 2. Con esto tengo al ion sulfuro. Lo junto con el zinc, que tienes que recordar que el zinc tiene estado de oxidación más 2. Te lo comenté en el primer video. Por lo tanto, al juntar zinc más 2 con el ion sulfuro menos 2, a la hora de cruzar, creo que te das cuenta que como son pares, se pueden simplificar, tomando al final la fórmula zinc-azufre. Este sería el sulfuro de zinc. Como puedes apreciar, cumple el mismo mecanismo. Armo primero al ácido, extraigo al ion y ese ion lo junto con el metal para formar la sal correspondiente. Lo que puedes apreciar aquí es que como la sal proviene de un ácido oxácido, sería una sal oxisal, y si proviene de un ácido hidrácido, sería una sal aloidea. Terminemos la parte de sales haciéndote un último comentario. Hay algunas sales que tienen algo de peculiar. Se caracterizan por absorber o expulsar humedad del medio ambiente. Estas sales toman el nombre de sales hidratadas y se caracteriza porque en su estructura vamos a aparecer moléculas de agua. Vamos a notar la presencia de moléculas de agua, lo cual nos da de manifiesto de que estas sales tienen la propiedad de absorber humedad y a su vez expulsarla. Por ejemplo, algunas sales que cumplen con ello y que son clásicas en examen de admisión, el sulfato de calcio dihidratado, en la cual esta sal, sulfato de calcio, tiene la propiedad de absorber 2 moles de agua o 2 unidades de agua. Esta sal, conocida como sulfato de calcio dihidratado, es lo que comúnmente conocemos como el yeso. Y justamente el yeso sabemos que tiene esa propiedad de absorber la humedad para con esa masilla poder hacer nuestros arreglos en las paredes y otros lugares que tenemos que por ahí resanar en casa. ¿De acuerdo? Es el yeso, sulfato de calcio dihidratado. Otra sal muy común, el sulfato cúprico pentahidratado, o también conocido como azul de vitriolo. Este sulfato cúprico tiene 5 unidades de agua, por eso se le dice pentahidratado. Uno más, el sulfato de magnesio heptahidratado, o también conocida como sal de Epsom. Heptahidratado, este sulfato de magnesio tiene la presencia de 7 unidades de agua, con lo cual podemos ver que estas sales tienen la propiedad de llevar moléculas de agua en su composición, en su estructura principal. Ahora bien, estas sales, al tener esa cualidad de absorber agua o de expulsar agua, ponen de manifiesto 2 fenómenos a la vez. Primer fenómeno de licuescencia, que implica el hecho de absorber la humedad del medio ambiente, y el fenómeno o la acción de eflorescencia,
donde la sal tiene la propiedad de expulsar la humedad al medio ambiente. Por ejemplo, en un ambiente donde hay mucha humedad, riesgo para las personas que padecen de asma, pues por la noche estas sales absorben la humedad del medio ambiente y durante el día la expulsan por los cambios de temperatura. De esa manera se manifiesta el fenómeno de la delicuescencia y de la eflorescencia. Delicuescencia, absorción de humedad; eflorescencia, expulsión de humedad. Entonces, muchachos, con ello prácticamente hemos terminado la parte de sales. Algunas sales cuyos nombres son comerciales y que por ahí para la parte de metalurgia te puede servir, ¿no? La caliza, la roca caliza, que viene a ser el carbonato de calcio; la galena, que no es otra cosa que el sulfuro de plomo; la calcopirita, que es el sulfuro doble de cobre y hierro; la pirita, que es el sulfuro de hierro; y la sal común, que nosotros conocemos como cloruro de sodio. Varios de ellos, como te digo, utilizados en el tema de metalurgia, porque recuerda que el nombre comercial no significa que la sustancia sea pura, sino que este nombre comercial me manifiesta que estos compuestos, que estas sales son un porcentaje de toda la muestra a analizar. Por esa razón se le conoce como nombres comerciales. Bien, amigos de Logical, hoy ponemos punto final a lo que ha sido nomenclatura inorgánica, un capítulo extenso en su contenido, pero que lo hemos tratado de dividir en función tras función para que tú lo puedas aprovechar al máximo y puedas valerte de todos los trucos y artificios que se te ha dado para que puedas hacer la mejor formulación posible de un compuesto químico. Ya sabes también que tienen algunos nombres que de repente los conocemos en el mundo comercial, en la ferretería, en la farmacia como unos, pero tienen su nombre formal tal como lo indica la nomenclatura. Entonces, hoy ponemos punto final a ello. Espero que sea de tu agrado. Dame like aquí en el canal de Logical y conmigo será hasta nuestro siguiente video, donde seguiremos disfrutando del mundo apasionante de la